Como ustedes ya saben, y quizás para los que vienen por primera vez, hacemos un pequeño recuento de las cosas. Por los últimos domingos hemos estado trabajando en una serie de mensajes, una serie de sermones que hemos denominado retratos de Jesús. Y cuando hablamos de retrato estamos hablando de una fotografía que se toma para ilustrar algo. Y para ello fuimos recorriendo el Evangelio según San Juan para ver cuáles son esas fotografías de Jesús. Este Dios que se quiere dar a conocer al mundo. ¿Cómo es Él? Y la respuesta está, por supuesto, en su palabra. Hay tantos retratos que tenemos en nuestra mente de qué es Jesús. Cuando viene la palabra Jesús en nuestra mente, a veces pensamos en el Vaticano, pensamos en el lujo de la iglesia, pensamos en sacerdotes que son pedófilos, pensamos en una iglesia que quizás fuimos y nadie nos saludó. Cuando pensamos en Jesús, a veces se nos viene esta idea de que tengo que ser perfecto para pertenecer a la familia de Dios. Y tantas cosas que se nos vienen a la mente cuando pensamos en cómo es Jesús. Pero a través de estos sermones lo que hemos estado intentando hacer es tratar de darnos cuenta de que tenemos esos prejuicios, pero no dejar que esos prejuicios nos impidan de conocer quién es el verdadero Jesús. Y ese verdadero Jesús está nada más y nada menos que en la palabra de Dios. Y hemos estado viendo fotografías tan lindas de nuestro Señor. Pero en esta mañana vamos a estar viendo una fotografía que es un Jesús que es rechazado. Un Jesús que es dejado de lado. Y vamos a ver por qué. Tengo un amigo misionero en China, es argentino él, y está en la China. Y antes de la China estuvo en Camboya. Unos amigos del alma, de la vida, sirviendo al Señor. Pero antes de irse a la China, era maestro de una escuela. Y él trabajando en una escuela, es un hombre que tiene fortaleza, que tiene energía, que tiene carácter, que tiene ganas de hacer cosas, tiene ganas de trabajar. Y fue para una escuela donde nadie tenía ganas de trabajar, ¿no? Una escuela pública, a nadie le importa nada. Entonces él empezó a trabajar. Y hacía una cosa, y hacía otra, y hacía otra. Entonces su jefe y los compañeros empezaron a ver que de pronto este hombre estaba trabajando, y los dejaba mal, ¿no? Entonces el director miraba y decía, no sabía que se podía trabajar tanto, ¿no? Porque ahora hay uno que trabaja, los otros no hacían nada. Entonces se le acercaron a él y le dijeron, uno le dijo, mirá, te queremos mucho, pero la verdad te tengo que pedir un favor. Cálmate un poco, ¿no? No trabajes tanto porque nos estás haciendo ver mal a nosotros. Y obviamente él le dijo, bueno, yo vine acá para trabajar, este es mi trabajo y tengo muchas ganas de impactar la vida de los niños, de impactar la vida de las familias, así que yo voy a trabajar. La cuestión es que lo terminaron odiando. ¿Por qué? Porque era el único que trabajaba, entonces lo dejaba mal a los otros, ¿no? Pero a veces me pregunto, en nuestra vida, a veces cuando estamos en la oscuridad, no queremos que alguien venga y nos traiga la luz. ¿Por qué? Porque se dan cuenta de todos los errores que nosotros tenemos. Cuando la luz se acerca a nuestra vida, nosotros huimos y salimos corriendo porque nos damos cuenta que tenemos un montón de errores. Y el problema que tenemos no es que tengamos errores. Yo tengo 1.000.000 de errores. El problema es que no querramos trabajar con esos errores. El problema es que más que amemos la forma en la que hacemos las cosas, que amemos nuestro pecado, que amemos nuestros errores, al punto tal que cuando alguien aparece que tiene la luz de Jesús, ¿nosotros qué hacemos? Huimos. Si vemos que viene un cristiano, esos que van a la iglesia, vienen caminando por una vereda, yo me cruzo a la otra. No sea cosa que me ponga a predicar, ¿no? Y a ver si me convierto. ¿Me convierto en qué? Pero cuando alguien está haciendo lo que es correcto y la justicia y está yendo hacia adelante, es natural que aquellos que aman más la comodidad, que aman más sus propios pecados y su propia oscuridad, lo que hagan sea rechazar a esa persona que tiene la luz. Y eso nos pasa constantemente. Este es un poco el contexto en el cual el evangelista San Juan va a narrar esta historia que vio con sus ojos, oyó con sus oídos acerca de Jesucristo. Y es la fotografía que quiero que veamos en esta mañana. La comunidad a la cual Juan le está escribiendo, como ya lo he dicho en reiteradas veces,
Es una comunidad que está viviendo luego de la caída del templo de Jerusalén en el año 70. Y es una comunidad que está siendo perseguida. Es una comunidad que está siendo formada por judíos que están creyendo en Cristo, pero también samaritanos, griegos y un montón de naciones. Como decimos en Argentina, era una mezcolanza esa iglesia, ¿eh? Más o menos como la nuestra aquí hoy. De todas las naciones, de todos los colores. Y ellos estaban conociéndose un poco ellos también, pero el problema era que tenían una gran persecución de parte del Imperio Romano, que entendía que los cristianos eran una suerte de traidores al imperio, porque ellos no adoraban a César, sino que adoraban a este Jesús. Pero también aquellos judíos que se convertían al cristianismo eran perseguidos por sus propias familias. ¿Cómo puede ser que hayas dejado la tradición de esta familia que te inculcó tanto esta religión y ahora tú estás saliéndote por este Jesús? Estos cristianos están siendo perseguidos gravemente. Y ellos se preguntan, cuando ven la luz de Jesús, cuando ven lo que Dios puede hacer y la transformación que Dios puede operar en el corazón, ellos se están preguntando por qué hay personas que se oponen a Jesús. Y quiero que esta sea nuestra pregunta en esta mañana. ¿Por qué nos oponemos a aquel que nos quiere bendecir? ¿Por qué resistimos a Jesús en nuestras vidas? Y para ello vamos a ir a la palabra de Dios, la única fuente de sabiduría que hay para nosotros, en el capítulo 5. Y vamos a considerar algunos versos en esta mañana. Dice la palabra de Dios, Juan, capítulo 5, verso 1. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Recuerden que los judíos tenían fiestas, tenían la Pascua, tenían la fiesta de los tabernáculos, distintas celebraciones que hacían para honrar lo que Dios les había dado en su ley en el Antiguo Testamento. Y esta era una de esas fiestas. Y dice el versículo 2, de ahí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Vamos al versículo 5. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Versículo 6. Cuando Jesús lo vio acostado, supo que llevaba ya mucho tiempo así. Le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Hasta aquí nomás. Lo que nos está diciendo Juan es que Jerusalén era el lugar donde venían todos los judíos de todas las partes del punto a celebrar este tipo de festividades que estaban ordenadas en la ley de Moisés. O sea que había un montón de gente. Pero dentro de la ciudad, había una esquinita en la ciudad, cerca de la puerta de las ovejas, que era una puerta donde entraban todos los corderitos, las ovejitas, que iban a servir quizás para el sacrificio o quizás para el comercio. Pero al lado de esa puerta había un estanque, que probablemente, dicen los eruditos, hayan sido 2 piletas, 2 piscinas, donde había agua. Y tenía 5 pórticos, como 5 lobbies. Y ahí estaban todos los enfermos de la ciudad. ¿Por qué? Porque había un rumor de que un ángel de vez en cuando tocaba el agua, y cuando esa agua se tocaba y se movía, el primero que llegaba y se metía ahí quedaba sano. Pero esto no era nada más que un rumor. Era una creencia popular, era una superstición. Nada más que eso. Pero imagínense, en esa época era muy común los lugares de sanidad. Y entonces hay una fuente ahí de agua bendita, ahí van. Y es común en el día de hoy. Hay gente que le va a vender a usted el agua de Israel, la pócima de no sé qué cosa, y ahí va la gente, a ver si me sano con esto. Bueno, no era tan diferente en esos tiempos. La gente decía, hay un rumor de que hay un ángel que viene y toca el agua, y que el que primero se mete a la pileta queda sano. Ahí estaban todos los enfermos de la época. Y la ciencia no había avanzado tanto, así que imagínense la cantidad de enfermos que había ahí. No era un lugar, un punto turístico para ir a visitar, por supuesto que no. Además de los enfermos estaban tirados ahí en el pórtico. En el caso de este paralítico, era paralítico, no se podía mover.
O sea que es muy probable que él haya ganado su vida pidiendo limosnas. Si uno pasaba por ese pórtico, lo que iba a encontrar era gente mendigando, pidiendo, gente tirada en el piso. No era un lugar que uno quisiera frecuentar. Pero ahí fue Jesús. Justo ahí va Jesús. Y va y se encuentra con este paralítico y le dice, ¿quieres ser sano? Y yo digo, Jesús, ¿por qué pregunta eso, no? El hombre está 38 años ahí en la pileta a ver si se puede tirar al agua y quedarse sano. Y un poco una pregunta obvia, ¿no? Pero lo que Jesús le está diciendo es un poco lo que él le dijo a la mujer samaritana para aquellos los que estuvieron el domingo pasado. Jesús le dijo a la mujer samaritana, si tú supieras quién soy yo, tú me pedirías a mí que te dé el agua de vida, porque yo soy Dios hecho hombre. Entonces lo que le está diciendo Jesús al paralítico no es, ¿tienes el deseo de ser sano? Una pregunta retórica, sino lo que le está diciendo, yo puedo sanarte. Pero el paralítico no sabe quién es Jesús. Entonces, ¿qué hace? En vez de poner su fe en Jesús y recibir la sanidad, lo que le dice es, Jesús, ¿sabe qué, Señor? Mire, yo estoy paralítico hace 38 años que estoy en esta condición. Y lo que me pasa es que no tengo nadie que me tire al agua. Cuando el agua se mueve, nadie me tira. Porque siempre llega primero el manco tiene las piernas para tirarse. ¿Verdad? Y el que es sordo también. Pero el que está sin pierna, ¿cómo hace? No podía. Y no tengo nadie que me lleve el agua. E incluso todo esto era una superstición que se había generado alrededor de estas dos piscinas, así que ni siquiera sabemos si era cierto. Pero él estaba ahí, le está contando su problema a Jesús y le está diciendo, esta es la forma en la que yo lo puedo solucionar, pero ni siquiera así lo puedo solucionar. Y hace 38 años que estoy en esta condición. Inmediatamente Jesús le da una orden, así es como está escrito en el idioma original, le da una orden y le dice, levántate, toma tu lecho y camina. Lo que Jesús está haciendo es dar una señal de que Él era el Mesías. Déjenme que le explique algo. Para los judíos de la época, ellos dividían como la historia de la humanidad en dos grandes momentos. Una era la era presente y otra era la era futura donde el Mesías iba a ser enviado e iba a arreglar y solucionar todo. La era presente era una era oscura, donde ellos estaban siendo oprimidos, donde había un poder extranjero que los oprimía, donde había hambre, donde había pestilencias, donde estaban las cosas mal. Pero ellos sabían que en algún momento Dios iba a enviar a ese Mesías, ese enviado de Dios que era Jesucristo. Ellos no sabían. Y Él iba con su voz a poner en orden todas las cosas. Iba a liberar a Israel de la opresión, a los cojos, los mancos, los ciegos, los iba a restaurar. Y es más, con su voz iba a levantar a los muertos, la resurrección de los muertos. Ellos entendían que el Mesías iba a inaugurar esta nueva era. Así que cuando Jesús está diciéndole al paralítico, levántate, está un poco dando esa señal de que Él es el Mesías, que con su voz tiene el poder para que el cojo camine, para que el manco vuelva a tener mano, para que el ciego vea, y para aquel que está en el suelo tirado y no tiene ninguna posibilidad de moverse, vuelva a la vida. Jesús está dando la señal de que Él es el Mesías. Ahora la pregunta sigue adelante porque de esto se enteran los religiosos y los que gobernaban toda la religión y la vida política de Israel. Y cuando se enteran, ¿y cómo se enteran? Porque aquel hombre que estuvo 38 años ahí lo conocían todos, ¿no? Lo conocía doña María, doña Carlota, doña Petrona, lo conocían todos. Y cuando, no sé si había alguno así, pero ¿me entienden lo que le estoy diciendo? Cuando este hombre está con su camilla en la mano y va caminando, la gente que lo conoció por 38 años en el piso, lo ve que está caminando. Los religiosos se enteran. Y es irónico Juan como lo pone. Porque lo que le llama la atención a los religiosos no es que este hombre que estuvo 38 años sin poder caminar está caminando, sino que le están diciendo, no es lícito que tú lleves tu camilla en el día de reposo. Y yo digo, ¿what? Como decimos los jóvenes, ¿qué? 38 años ahí en el piso y te preocupa más que esté violando una ley del sábado, que en el sábado tenían que reposar, antes que darle gloria a Dios por este hombre que estaba así. Y déjenme que le explique algo más. No es que los religiosos de la época estaban aplicando bien la ley de Dios. No. Porque es cierto
que Dios había apartado, le había dado un mandamiento al pueblo de Israel de que un día a la semana lo iban a consagrar y dedicar a Dios. Y en ese día no iban a trabajar. ¿Cuántos días trabaja usted la semana? Apa, cuidado. Un día era para consagrarlo a descansar, a Dios y a la familia. ¿La familia para qué? Para enseñarles a los hijos cómo honrar a Dios. ¿Por qué tenemos tantos hijos hoy que no quieren honrar a Dios? Porque nosotros no lo hacemos, simplemente. No les enseñamos. Y esto lo podemos ver en los 10 mandamientos, lo podemos ver en Levítico capítulo 23. Pero los religiosos de la época habían hecho un compendio de enseñanzas rabínicas para interpretar qué significaba dejar de trabajar. Y habían inventado 39 reglas de lo que significaba trabajar. Esto está en la Mishnah, en el libro que se llama Sabbat. Y usted lo puede leer si quiere, pero el punto es que tienen 39 reglas de lo que significa trabajo, al punto tal que levantar una cosa, ponerla en los hombros y trasladarla más de 15 pasos, ya era trabajar. Entonces uno estaba pecando, estaba violando el día de reposo. Eso no estaba en la ley de Dios. Eso no estaba en la palabra de Dios. Eso lo inventaron ellos. Por eso, mis amados, siempre es nuestro deseo que ustedes aprendan la palabra de Dios. Para que cuando alguien venga a este púlpito y les predique otro evangelio que no es el evangelio de la palabra, ustedes lo puedan discernir y darse cuenta. Esto no viene de Dios. Pero el pueblo de la época no era así. Entonces estos maestros, estos religiosos, habían hecho 39 reglas. Ahora bien, el paralítico, no es que el paralítico trabajaba de llevar camillas. Él no trabajaba llevando camillas, ¿verdad? O sea que ni siquiera estaban aplicando bien las reglas que ellos mismos habían inventado. Pero ellos estaban súper furiosos porque este paralítico estaba violando sus reglas. Y lo mandan a llamar y le dije, ¿quién te dijo que hicieras esto? El paralítico dice, yo no sé, pero viene una persona y me dijo, levántate, toma tu lecho y camina. Y yo lo hice. Después dice la historia, más adelante, que se encuentra Jesús con el paralítico en el templo. Y Jesús le dice a él, mira, deja de pecar, no sea cosa que te ocurra una cosa peor. Cuando el paralítico escuchó eso, ya no le gustó tanto la cosa. ¿Cómo? ¿Que me digas a mí que deje de pecar? ¿Saben qué hizo inmediatamente? Dice la palabra que fue a los principales y a las autoridades de decirle, ¿saben quién fue el que me sanó? Fue ese que es Jesús. Y lo delató. Porque los principales y las autoridades religiosas estaban buscándolo a Jesús para condenarlo. Y de hecho le van a hacer un juicio a Jesús, lo vamos a ver domingo más adelante, sobre este particular evento. Pero ya no le gustó tanto al paralítico. El paralítico estaba feliz con que Jesús lo sanara, pero cuando Jesús le dijo, no peques más, no sé qué otra cosa peor te pueda pasar, ya no le gustó para nada. Ah, Jesús, está todo bien, usted me puede levantar, me curó mi problema de 38 años, está todo perfecto. Pero si usted me dice a mí que yo cambie mi forma de vivir, que cambie mis hábitos, que cambie mi corazón, entonces ya ahí ya no me gustó nada. Voy y lo reporto, es ese, llévenselo preso. Está ahí en la palabra, hermanos. ¿No me cree? Bien hace. Vamos al versículo 13. Dice la palabra de Dios, el hombre no lo sabía porque Jesús había desaparecido entre la multitud. Pero después Jesús lo encontró en el templo y le dijo, ya estás sano, así que deja de pecar o podría sucederte algo mucho peor. Entonces el hombre fue a ver a los líderes judíos y les dijo que era Jesús quien lo había sanado. ¿Qué aprendemos de esta historia, mis queridos? Encontramos la respuesta a la pregunta que se estaba haciendo la comunidad de Juan y la pregunta que nos hacemos hoy nosotros. ¿Por qué nos oponemos a Jesús? ¿Por qué rechazamos a aquel que nos quiere bendecir? En primer lugar, nos oponemos a Jesús porque su autoridad y poder no actúa en los límites del problema que buscamos solucionar. Como les dije, el paralítico estaba muy feliz cuando Jesús lo levantó, ¿verdad? Pero cuando Jesús le dijo, tu problema no es tu parálisis y tu enfermedad, tu problema es tu corazón. Deja de pecar para que algo peor no te acontezca. A ella no le gustó. Él solamente quería que el poder de Dios obrara en el problema que él tenía, pero él no quería
que Jesús cambiara su corazón. Y no tenemos el tiempo para verlo, pero en las Escrituras encontramos que algunas veces la causa de una enfermedad física está asociada por una consecuencia del pecado. No es que si usted ve a un enfermo va a decir, hay un pecador ahí. No. Pero algunas veces la causa de nuestra enfermedad física es la consecuencia de un pecado directo. Por ejemplo, hay gente que lleva una vida promiscua y en vez de ser fiel al compañero de su juventud, la compañera de su juventud comete adulterio. Pero justo cometió adulterio con alguien que tenía una enfermedad de transmisión sexual y ahora está enfermo. Esa enfermedad viene a consecuencia del pecado de adulterio. ¿Se da cuenta? Lo que Jesús le está diciendo es, en este caso, está en Corintios 11, podemos después explicarlo más, pero Jesús le está diciendo, en el caso de este paralítico puntual, seguramente había hecho algo que por la consecuencia de su pecado había quedado paralítico. O sea que no era trigo limpio, como decimos nosotros. Y Jesús le está diciendo, mira, yo te he vuelto a restaurar, pero te va a pasar algo peor si no cambias tu corazón. Y al paralítico no le gustó. Rechazamos y nos oponemos a Jesús porque no queremos que Él sea el Señor de nuestras vidas. No queremos que Él transforme nuestro corazón. Sí queremos que Él nos dé un mejor trabajo. Estoy orando porque quiero tener un trabajo, pero que me dé un trabajo, ¿no? Que no vaya a querer cambiar mi corazón porque a ella no me gusta. Que me dé el trabajo que le pido. Pero yo, venir a servir en la iglesia, no, Jesús, no te metas con mi tiempo. No somos como el paralítico muchas veces. Queremos que Dios solucione nuestro problema, pero que Dios nunca solucione nuestro corazón. Dígame que le pongo un ejemplo. ¿De qué me serviría ir a mí? ¿De qué me serviría ir al médico a decirle, doctor, me duele mucho la cabeza? Deme algo porque se me parte la cabeza del dolor. Y el médico me da algo, pero me dice, ¿sabes qué? Vamos a hacer una batería de estudios para ver cuál es el problema. Yo digo, ¿sabe qué? No tengo tiempo. Usted solamente deme algo para calmar el dolor y eso es todo. Y me voy a mi casa. ¿Qué va a pasar? ¿Me voy a sentir mejor? Sí. Pero 2 semanas después el dolor de cabeza va a seguir estando. ¿Por qué? Porque no estoy atacando la causa del síntoma. Solo estoy tratando el síntoma, pero no estoy tratando la causa. Y lo mismo hacemos con Jesús. ¿Por qué lo rechazamos? Porque solo queremos que Jesús trate nuestros síntomas de nuestra vida. Quiero trabajo, quiero llevarme mejor con mi pareja, con mi esposa. Quiero que me admiten en esta universidad. Tengo un examen difícil, me voy a poner a orar. Claro, y queremos que Jesús nos ayude en los síntomas. Pero nunca dejamos que Jesús trabaje la causa de nuestro mal, de nuestra enfermedad. Y yo les pregunto, hermanos, a los que están enfermos, ¿de qué les sirve sanarse si se van a morir después? ¿Nunca lo pensó? ¿De qué se sirve a usted sanarse si sigue enfermo en el alma? ¿De qué le sirve a usted tener un trabajo si sigue en su corazón siendo el mismo gruñón miserable de siempre? ¿De qué le sirve a usted progresar en su carrera si sigue siendo el mismo egoísta que solo piensa en él? ¿De qué le sirve a usted decir voy a romper mi matrimonio acá y buscarme otra persona si usted sigue siendo la causa por la cual su matrimonio no funciona? ¿Y por qué lo rechazamos a Jesús? Porque justamente no queremos que Él nos diga deja de pecar. No queremos que Él se meta en nuestro corazón. No queremos que Él nos transforme. No queremos que Él sea el Rey y Señor de nuestras vidas. Ese es tu problema, ese es mi problema. Y por eso lo rechazamos. Por eso lo rechazamos. Ahora quieren que les diga algo fascinante del Evangelio. Les doy una perlita, les doy una joya del Evangelio. ¿Se acuerdan las veces que hemos encontrado las referencias del agua en las historias anteriores que hemos visto? Tenemos las bodas de Canaán que no las hemos visto, pero eran agua que estaban en unas tinas que utilizaban los judíos para purificarse. Ahora, Jesús viene y lo que demuestra es que Él tiene el poder para convertir esa agua en vino. Lo que está haciendo Jesús es decir, estas tinajas de purificación no les van a purificar absolutamente nada. Nunca les van a dar el gozo que solamente yo les puedo dar. Y Jesús interviene en esa figura. Después tenemos a la mujer samaritana en el capítulo 4. Y tenemos el agua del pozo.
Pero lo que Jesús le está diciendo es que esa agua de ese pozo nunca va a poder saciar la sed del alma, que solamente Él puede saciar. Y aquí en la pileta, en el estanque de Bethesda, está el mismo enseñanza. La gente piensa, en estas aguas yo puedo sanarme. Y Jesús está diciendo, no van a sanarse nunca. El único que puede sanar soy yo. ¿Se dan cuenta? Cómo el hombre intenta levantar vasijas, intenta levantar pozos, intenta levantar estanques de sanidad, pero nada de eso funciona. ¿Por qué? Porque son cosas humanas. Lo único que va a funcionar y va a cambiar su vida es Cristo Jesús. ¿Saben qué es lo triste de todo esto? Es que muchas veces preferimos vivir con un alma enferma antes de que el Señor nos sane. No quiero que Jesús sea el Señor de mi vida, ni me cambie mi vida, ni me cambie mis cosas. Entonces, ¿qué prefiero? Prefiero quedarme con el alma enferma. ¿Prefieres tu comodidad? Prefiero mi comodidad antes que entregarte en las manos del Señor para que el Señor te utilice. ¿Prefieres abrazar tu orgullo y enfermarte con orgullo en vez de permitir que Dios transforme tu corazón para que un día puedas ir y decirle a tus hijos, perdóname? Para decirle a tu esposo, perdóname. Amas más tu orgullo y prefieres estar enfermo y que eso te coma antes que dejar que Jesús te toque y te cambie. Y esto es lo que está diciendo la palabra en Juan en el capítulo 1. Los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y nos pasa a nosotros, huimos de la luz. Cuando la luz de Cristo puede cambiar las tinieblas de nuestra alma. Avancemos. En segundo lugar, no solamente nos oponemos a Jesús porque no queremos que su autoridad y poder se salga fuera de los límites del problema que buscamos solucionar, sino que también nos oponemos a Jesús, en segundo lugar, segundo punto, porque su autoridad y poder no actúa en los límites de la religión que he fabricado para mi conveniencia. En el versículo 9 está la lectura, donde dice en el versículo 10, así que los líderes judíos protestaron. Le dijeron al hombre que había sido sanado, no puedes trabajar en el día de descanso, la ley no te permite cargar esa camilla. Pero respondió, el hombre que me sanó me dijo, toma tu camilla y anda. ¿Quién te dijo semejante cosa?, le exigieron. No solamente nos oponemos a Jesús porque no queremos que Él opere fuera de los límites del problema que nosotros le llevamos y nos negamos a abrirle el corazón, sino que también nos oponemos a Jesús porque es cómodo para nosotros vivir en la religión que nos inventamos. Estos maestros de la ley tenían en la Mishnah esta colección de enseñanzas rabínicas donde habían establecido 39 reglas de lo que significaba trabajar para honrar el sábado, el día de Dios. Y ellos estaban cómodos con esas reglas. ¿Por qué? Porque así podían tener todo el mundo en control. Como ellos no tenían la autoridad ni el poder de Dios, entonces están pensando, bueno, entonces ¿cómo vamos a tener toda esta gente entretenida? Entonces, ¿qué hacemos? Ponemos esta regla, esta otra. ¿Para qué? Para darnos la apariencia de que somos hombres piadosos, de que somos santos y que estamos en comunión con Dios. Pero, mis queridos, cuando se encuentran con el poder real de Dios, estos hombres quedan en ridículo. Ellos siguen insistiendo en estas leyes que ellos han fabricado, que se han violado, en vez de alegrarse de que este hombre que estaba 38 años postrado está caminando. ¿No les parece un poco irónico que alguien se ponga, en vez, yo vi un paralítico que se levanta en esta congregación? Hermanos, gloria a Dios. Miren si uno está pensando, pero el paralítico no vino con una pollera que le llegara hasta la rodilla, ¿eh? ¿Ustedes se quieren que yo estaría pensando eso? Le estaría dando la gloria a Dios. Pero los fariseos de la época se estaban fijando a ver qué está faltando en vez de darle la gloria a Dios al ver su poder en acción. ¿Saben qué? Muchas veces ustedes y yo nos fabricamos una religión que nos conviene y por eso rechazamos a Dios.
Porque a mí me es más fácil decir, bueno, vengo el domingo a las 11, marco la tarjeta, vine, me voy a casa y se terminó. Y ya está. Y así es, esa es mi religión, así es la forma en la que yo me relaciono con Dios. Déjame decirte algo. La palabra de Dios y Cristo te quieren demostrar a ti cuál es la verdadera religión. No es lo que tú estás pensando, no es la religión que tú te fabricaste en la mente, no es una religión que opera en tu conveniencia. El seguir al Señor Jesucristo implica que tú te conviertes en un siervo del Señor. Y que por lo tanto dejas todo en pos de Él, dejas tu familia, tu trabajo, lo pones todo a su servicio y vives para Él. Pero los fariseos, ellos, como no querían caminar con Dios y no tenían el poder de Dios, se hacían todas estas reglas. ¿Saben qué, congregación? Nos pasa esto muchas veces. Mientras más reglas ponemos en nuestra comunidad de fe, tenemos que tener cuidado. Más reglas ponemos, menos cumplimos la misión. Porque si estuviéramos cumpliendo la misión de predicar el Evangelio a toda criatura, no tendríamos el tiempo para estar pensando, ay, a ver cómo vino vestida esa hermana hoy. A ver qué va a hacer ahora. Ah, no vino tal... Hermanos, si de verdad nuestro corazón estuviera dedicado al Señor y a expandir la misión en una ciudad donde matan a un policía a la luz del día, en un país donde no sabemos si nuestros hijos en la escuela van a estar seguros o no, ¿no creen que tenemos algo que hacer? Entonces, ¿cómo podemos estar peleándonos nosotros los unos con los otros por cosas que ni siquiera están en la palabra de Dios? Ah, pero que a nosotros nos conviene nuestra comodidad, nuestras formas. En el día de ayer, en este mismo santuario, el Ministerio de Damas organizó una película familiar. Y quizás uno está pensando, pero ¿cómo van a poner una película en el santuario? ¿Sabe qué bendición fue esa película para todos los que estuvimos aquí? ¿Saben el corazón que tienen esas damas por predicar la palabra de Dios y expandir el Evangelio? Y mire si nosotros no vamos a estar preguntando, pero la película que pasaron dijo una frase que en realidad no me gustó. Está bien, puede haber algo que no le haya gustado, no le digo que no. Pero no nos podemos enfocar en eso y dejar de ver lo que Dios está haciendo a través de estas mujeres piadosas. Yo les invito a que pensemos en esta mañana, reflexionemos. ¿Qué es lo que más te llama la atención? ¿Que la gente no sigue lo que tú les dices? ¿O ver que el poder de Dios está obrando en la vida de los demás? ¿Qué es lo que te llena más de gozo? No vino a la iglesia, no vino a la iglesia. ¿Le preguntaste por qué no vino? Pero no vino, le preguntaste por qué no vino. Somos rápidos para juzgar, somos rápidos para imponer cargas que ni siquiera nosotros podemos llevar sobre los hombros de los otros. Pero caminar con el otro, eso no quiero. ¿Por qué? Porque lleva tiempo. Lleva tanto tiempo que yo tuve que renunciar a mi trabajo. Lleva tiempo caminar en la vida del otro. Escuchar los problemas del otro es difícil. Pero yo no quiero eso. Lo único que yo quiero es que él venga vestido como yo quiero que él venga vestido a la casa de Dios. Pero ayudarlo en su vida, no, que se la arregle él. Esa no es el verdadero evangelio. Por eso en esta mañana te pido que pienses. Quizás tú te opones a Jesucristo porque Él te trae la luz y estás viendo todos tus defectos. No corras, acércate más. Confiesa al Señor tus pecados. Pon tu fe en la cruz de Cristo Jesús y experimenta la transformación de tu alma por medio del Espíritu Santo. Pero quizás tú ya estás hace años en la iglesia. Tienes 20, 30 años, 10, 5. Y te estás fabricando una religión que no tiene nada que ver con el poder de Dios. ¿Por qué no dices, Señor, quiero abandonar esta religión que yo mismo he fabricado y quiero el verdadero poder de aquel que cuando dice, levántate y anda, hasta los muertos se levantan? Congregación, ese es el Jesús que estamos siguiendo. Un Jesús relevante, un Jesús de poder, un Jesús que puede transformar tu familia, la de tus hijos, un Jesús que puede hacer que tengas tus convicciones firmes en la escuela, en la universidad. Ese es el verdadero Jesús. Yo no sé qué te enseñaron, no sé qué estás pensando en tu mente. No es la religión de tus padres,
Es un Jesús para ti. Oremos.